tardes, amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les ha ido? Mucho gusto en conocerles por este medio tan maravilloso. ¿Cómo es online? ¿Qué tecnología tan bonita? A pesar de que yo nací con no tecnología, yo ahí he estado adaptándome a estos tiempos, a estos procesos maravillosos y me encantan. Así que bueno, este trabajo de cada día mantener la comunicación a distancia, la comunicación a través de nuestro lenguaje, pero gracias a nuestro código importante, a esa lengua materna que tenemos que se llama el castellano, el español, entonces podemos comunicarnos y establecer estas conexiones importantísimas en los procesos de formación pregrado, posgrado, bueno, media diversificada, profesional, básica, todos esos procesos y de igual manera en los procesos universitarios, tanto de pregrado como de posgrado. Así que bueno, mis queridos amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidos a esta unidad curricular extraordinaria, lenguaje y comunicación. Bueno, me presento ante ustedes. Mi nombre es la doctora Lira Méndez. Vamos a cerrar micrófono, por favor, Lady. Cerramos micrófono, mi amor, por favor, Lady. Gracias, hija. Nosotros podemos, mi nombre es Lira, doctora Lira Méndez, doctora en educación. Además, bueno, tengo mi pregrado, licenciada en educación, mi pregrado es castellano y literatura, la cual les puedo dar algunas informaciones con respecto a todo lo concerniente al lenguaje, a lengua, habla, lenguaje y comunicación, didáctica de la lengua, bueno, todo lo que nosotros tratamos en los procesos de formación. Discúlpame, Dana, ¿me cierra el micrófono? ¿Cierras el micrófono, Danita? Dana, gracias. Bueno, ahí tenemos entonces, bienvenidos, bienvenidos todos. Compartiendo con ustedes estos procesos de formación maravillosos y que por supuesto están dados en aquella formación profesional pregrado, nosotros debemos tener en cuenta que como base de esos procesos profesionales de carrera universitaria se debe dentro de los planes de estudios tener una unidad curricular que ayude a la formación profesional a cada uno de ustedes y esa unidad curricular importante se llama lenguaje y comunicación. Algunas universidades tienen lenguaje uno, lenguaje 2, otras universidades los trabajan como lenguaje y comunicación nada más como una forma de poder que ese profesional, ese que estamos formando en el primer periodo, en el primer semestre, conozca realmente los procesos comunicativos y que puede llevar a ello a un término de incorporar los procesos cognitivos, una verdadera situación de progreso con bienestar, con salud, que pueda tener esa conexión del proceso discursivo, de ese proceso habla, de ese proceso lengua, de ese proceso escritura, de ese proceso discurso oral, discurso escrito, de análisis, de reflexión, de síntesis, de resumen, de organización de ideas, de yo poder hacer un esquema, de que pueda yo tener la capacidad de esquematizar, de resolver, de distribuir a través de eso importante que se llama el conjunto de signos lingüísticos en el cual nosotros hemos crecido, nos hemos formado y podemos desarrollar con el discurso oral y escrito un determinado y resolver asuntos en una determinada situación como profesionales. Entonces, lenguaje y comunicación importante en los procesos de formación. Que su perfil profesional de ustedes, como en derecho, en educación ambiental,
en procesos gerenciales, en turismo, pueda tener ese proceso realmente productivo en materia de lenguaje y comunicación. Ahí tenemos entonces, hablamos de lenguaje. ¿Qué es lenguaje? ¿Sí? ¿Cómo hablamos? ¿Qué hacemos con ese lenguaje? ¿Qué hacemos con ese proceso del lenguaje? Si nosotros hablamos de lenguaje, hablamos de esa capacidad que tiene el ser humano de expresar, ¿sí? O quizás pudiéramos hablar con la comunicación misma, ¿sí? Entonces, ¿cómo expresamos y cómo comunicamos a través de nuestros signos lingüísticos? Permiso. Nuestros signos lingüísticos que van a dar pie, entonces, de manera oral, de manera escrita o gestual, una comunicación. Y ese lenguaje que a través de signos viene dado, entonces, viene dado en ese lenguaje, acción que pudiéramos tener en el proceso y que está a través de la lengua y a través del habla. Entonces, ¿qué es lenguaje? Ajá, decimos que es el conjunto de signos lingüísticos. Decimos que es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. Esa palabra oral. Jesús Velasco, bienvenido, por favor. Bienvenido, Jesús Velasco. Bienvenido. Cerramos el micrófono, por favor. Vamos a cerrar el micrófono, Jesús Velasco. Aló. Buenas tardes, bienvenido. Bienvenido. Muy buenas tardes. Vamos a cerrar el micrófono. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué pena conectarme a esta hora. No, bienvenido. Estamos comenzando. Vamos a cerrar el micrófono. Bienvenidos. Bienvenido. Vamos a cerrar el micrófono. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, si nosotros decimos que el lenguaje es la capacidad, ¿sí? Y es una capacidad única y exclusivamente del ser humano, el lenguaje. El lenguaje es exclusivamente del ser humano. Podemos tener también comunicación humana, pero también hay otra comunicación importante que es la comunicación animal. Y el lenguaje es exclusivo del ser humano. Entonces los animales se comunican. Nosotros tenemos la capacidad de tener lenguaje y comunicarnos también. Entonces ahí tenemos en el orden de ideas que por medio de la palabra nos comunicamos. Nos comunicamos. Y que a través de esa palabra que va acompañada de un código, ese código mismo que tenemos todo para podernos comprender y entender. Y ese código es a través de la lengua y esa lengua se llama idioma. Entonces nosotros a través de nuestro castellano, a través de ese idioma, de ese español, podemos comunicarnos, como lo hacen los ingleses, como lo hacen, lo hacen los italianos, los alemanes, los franceses, todos los idiomas del mundo. Entonces ellos también se comunican a través de su lengua, de su idioma. Eso lo hacemos nosotros. Entonces, para podernos comunicar. A través de ese sistema de signos de cada uno de los idiomas, de cada una de las lenguas, nosotros podemos establecer esa relación lenguaje y comunicación. Si el lenguaje expresa sentimientos, emociones, ideas, costumbres, el lenguaje a través de la palabra, entonces podemos decir entonces que debemos tener
unos elementos que puedan acompañar ese proceso, y esos elementos son el emisor, el receptor, el código, tenemos de igual manera el medio para poder tener esa comunicación precisa y que nos puede ayudar entonces a darnos un proceso. Génesis Quiroz, bienvenida, por favor. Bienvenida, Génesis. Vamos a poner audio para poder que no haya interrupción y podamos escucharnos todos. Gracias. Entonces, ahí tenemos importantísimo esa comunicación tanto oral como escrita. Entonces, ahí estamos, un proceso de elementos de la comunicación, un proceso que el lenguaje a través del habla, perdón, a través del habla, el lenguaje a través de esa lengua. Entonces, hacemos la comunicación. Y es una función superior de signo, una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y descodificación. Nosotros codificamos, pero también descodificamos. Le damos importancia, codificamos, le damos el sentido científico, pero lo podemos descodificar cuando hacemos análisis, interpretación y hacemos reflexión de un asunto determinado. Y descodificamos, hacemos otro discurso, hacemos un nuevo discurso. Entonces codificamos, leemos, entendemos, comprendemos y luego descodificamos. Entonces hacemos el lenguaje y de inmediato hacemos la comunicación. El lenguaje puede ser kinésico, pues sí, corporal, puede estar objetos, ideas, imágenes, música, dibujo, pintura, todo eso está dentro de ese proceso del lenguaje. Y además, los gestos, los gráficos, la escritura es importante tomarla en cuenta. Desarrollar el lenguaje en la formación profesional, en pregrado, en las carreras de pregrado a nivel universitario es importante. ¿Por qué? Porque nos lleva a entender que para yo poder desarrollar la matemática, para poder desarrollar otras unidades curriculares que están alrededor, otras materias que se le llaman asignaturas que están ahí, yo debo saber escribir y debo saber hablar. Debo tener discurso oral y debo tener discurso escrito. Por eso es una materia base en todas las carreras universitarias. Base. Si venimos formados hasta bachillerato, tratando de poder fortalecer nuestros discursos orales y escritos en este nivel universitario, debemos fortalecer, aprender si es posible. Yo trabajo con una unidad curricular muy linda que es la didáctica de la lengua. ¿Cómo enseñamos nuestra lengua para poder tener éxito en los procesos gerenciales, educativos, en cualquier disciplina del mundo? Entonces, ¿cómo yo enseño el español, el castellano? Didáctica, el arte, cómo, de qué manera yo puedo codificar y decodificar, cómo yo puedo interpretar, cómo puedo analizar. Si es una actividad única del ser humano, exclusivamente del ser humano, entonces pudiéramos decir, lenguaje, si es la expresión única a través del habla, a través del idioma, a través de la lengua, ¿sí? Ok, pudiéramos entonces decir, pero si es que tenemos diferentes lenguajes. Tenemos el lenguaje natural, ese con el que nosotros hemos nacido, ese con el que nosotros podemos expresar nuestras ideas, emociones, sentimientos. Pero también tenemos el lenguaje artificial que es aprendido, ese lenguaje dado por la tecnología, pero también dada por el libro, por la lectura, por la escritura, ese vocabulario enriquecedor que hemos tenido. Todo eso es lenguaje artificial y es un tipo de lenguaje. Pero también tenemos el lenguaje técnico,
el lenguaje científico, ese lenguaje técnico que con la carrera que ustedes están haciendo, como decíamos, a nivel de derecho, es un lenguaje técnico científico. A nivel de ingeniería ambiental, lenguaje técnico científico. Miren lo importante que es el lenguaje. El lenguaje en procesos gerenciales, perfecto. En turismo, ahí tenemos lenguaje técnico científico en el cual yo puedo comunicarme con esas personas del lenguaje técnico científico con mayor facilidad y me van a entender y comprender más hacia mi carrera que cualquier persona aparte, ¿sí? Natural, que no esté involucrado en mi perfil profesional y que me pueden entender, sí, pero quizás no comprender. Entonces, me pueden comprender, pero también quizás no entender. Entonces, ahí tenemos el lenguaje técnico. Los médicos se entienden ellos de una manera extraordinaria porque manejan el lenguaje técnico científico. ¿Sí? Los de derecho se manejan de la manera con el lenguaje técnico científico, igualito los gerenciales, igualito toda educación. Entonces, cada carrera, cada área del conocimiento, el lenguaje es interdisciplinario. Entonces, vamos a formarnos nosotros, ¿verdad? Ustedes se están formando en su carrera pregrado y van a ir dándole esa chispa del lenguaje técnico científico a medida que vayamos desarrollando en este trimestre las posibilidades. Sin embargo, en la plataforma ya están las tareas, ya ustedes pueden ir trabajando, pueden ir interpretando y haciendo lo correspondiente. Pero tenemos otro tipo de lenguaje que es el formal. Aló, dime, lady. Profesor, disculpe que le interrumpa, pero ahorita que toca el tema de que en la plataforma están las actividades, Sí, eh, señora. esas actividades tienen fechas del año pasado, 2012. Tiene fecha del año pasado. Yo actualicé la plataforma, hija. Bueno, Déjame, déjame revisar a ver por qué parte estás entrando. ok, ok. Ok, mi amor. Yo Chévere. reviso, pero ya las tareas están. Yo me dediqué la semana pasada a meter todas las tareas de lenguaje y comunicación. Sí, bueno, sí, lo único que tienen es fecha del año No, 2022. hay que ponerle 23, hay que actualizar, hay que hacer, es más, yo incorporé una nueva tarea. Déjame revisar la plataforma, sí, y ahí ustedes van a estar en lenguaje y comunicación y se van a dar cuenta de los cambios y yo estoy atenta a eso. Gracias, ladies. Gracias, gracias. Bueno, Gracias, profe. ajá, entonces también tenemos otro tipo de lenguaje que es el formal, ese lenguaje formal que tenemos, que es común, que es popular, pero es formal. Sin embargo, tenemos ese lenguaje formal que debe cumplir normas, debe cumplir métodos, técnicas, ese lenguaje de respeto, ese lenguaje, todo, ese lenguaje formal. Pero tenemos el literario, ¿no? El literario que está vestido, está impregnado de música, de teoría, de emociones, ese literario que está dado bajo unas normas muy específicas y que están como también es como muy auténtico. Entonces, ahí tenemos ese lenguaje y tenemos el lenguaje no verbal, el kinésico, gestos, el oral y escrito. Ahí tenemos los lenguajes. Todo eso lo vamos desarrollando en ese proceso. Vamos desarrollando, dándole a esos procesos. Pero es importante que en esa actividad de la comprensión del lenguaje dada por los signos, también pudiéramos hablar de esa capacidad que tiene el ser humano para, para expresarse y comunicarse, pero a través de diversos sistemas de signos. Diferentes sistemas de signos. Como yo le decía, cada idioma tiene sus signos lingüísticos, orales, escritos o gestuales. Que la comunicación requiere de ese sistema de signos. La comunicación la requiere para llegar al objetivo del entendimiento común. Para nosotros podernos entender de manera fácil, óptima, lo podemos hacer
El lenguaje es el principal o es la herramienta principal, es el instrumento de comunicación, porque a través del uso de la lengua, sí, que usted decía, el conocimiento se favorece y además se posibilita ese acceso de la transmisión de los conocimientos que podamos tener y de la información, además de ser el canal básico, el lenguaje es el canal básico de las relaciones individuales y por supuesto sociales. Ese intercambio de ideas, de opiniones, con esos elementos, emisor, receptor, código, para poder hacer la retroinformación, para poder hacer ese proceso de darle a él. Hay una relación importante dentro de ese lenguaje y comunicación. ¿Qué relación importante tenemos nosotros ahí? Bueno, una de las principales relaciones que hay es mantener siempre esa función del lenguaje que es la de comunicar. Pero el código de todo ello es el lenguaje. ¿Sí? Es el lenguaje. ¿Cómo yo hago el proceso del lenguaje? Es neuro. Él es neuro, él es psico, físico. Lo expresamos, lo sentimos, lo hacemos, lo manifestamos. Entonces tenemos la percepción como orden. Primero hago la percepción. Pudiera establecerse el lenguaje también a través de la motricidad como función. La imitación, que también la hacemos mucho a través de ese lenguaje. Y todo eso lo llevamos a la memoria. Eso es neurofenológico, algo así, o fenológico. Nosotros lo llevamos dentro de nuestros procesos psico y hacemos esos procesos psico, pero también los llevamos a ser social, porque el lenguaje se convierte en cultura. Es una cultura que hemos traído a nivel desde la niñez hasta nuestros días. Lo hacemos, lo reconstruimos, le hacemos reingeniería a nuestro lenguaje, hacemos nuevos discursos. La semiótica, que es un proceso dado con un conjunto de signos y que está dado en los procesos doctorales. Mira que el lenguaje está en todos los niveles de formación. Y la semiótica como signo también, como el conjunto de signos que nos lleva a la interpretación y al análisis, de crear mi propia teoría si es posible, de tener aquí un código y de decodificarlo y construir mi propio discurso. Eso lo hace lenguaje y comunicación. El lenguaje es un código común de cada uno de nosotros. Y además, entre emisor y receptor, que debe existir una relación interdependiente, pero a la vez esos elementos se comunican, el emisor, receptor, medio y todo aquello, para poder tener entonces un entendimiento coherente, que sea un entendimiento coherente entre ambos y de manera que pueda entender, que yo pueda, es una manera de expresar, con estilo, el modo de hablar. Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de expresar, de decir. Somos únicos. Cada uno tenemos nuestra manera, tenemos nuestro tono de voz, tenemos una manera de expresar, tenemos cuestiones de hacer distintas. Hacemos nuestro mundo, hacemos un nuevo mundo con la interpretación. Entonces podemos decir que la comunicación, el lenguaje y la comunicación vienen siendo situaciones muy, no son distintas, están así de mano entre los textos, entre la realidad, haciendo de ellos variables, diferentes discursos, y que por tal motivo
las perspectivas del conocimiento o del conocimiento posmoderno nos está diciendo, y nos está exigiendo el lenguaje, nos está exigiendo mejorar nuestro vocabulario, nos está diciendo, tenemos que darle al lenguaje, a ese conjunto de signos, la importancia que ellos tienen. Nos hemos olvidado porque nos acostumbramos a hablar todo el tiempo lo mismo, pero no leemos, no hacemos lectura, no interpretamos, no reflexionamos, no aplicamos la semiótica desde la perspectiva pragmática, es decir, en la práctica, y que el rol en esa constitución del mundo social, en esa construcción social, no la estamos dando, no la estamos haciendo. Mira los procesos reales del lenguaje y la comunicación. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo yo puedo llevar cómo te digo? Lodman, un gran psicólogo y un gran escritor, nos decía que está el texto dentro del texto, que es lo que yo les decía hace rato, el texto dentro del texto, ¿sí? Interpretando la L es que yo tengo un texto, pero que dentro de ese texto hay otro texto, que es el que yo tengo que buscar, interpretar, llevarlo a mi memoria, a mi conciencia a través de la percepción, y ver todo lo que hay positivo para poderlo traer y construir. Entonces, el texto dentro del texto. Eso lo decía Lodman. Entonces, yo les pregunto a usted, si es una construcción retórica, lo que nosotros hacemos a través del lenguaje para comunicar luego, ¿sí? Para hacer nuestra comunicación, ese intercambio de ideas, de todo, de conocimiento, ese intercambio, esa retroalimentación, esa manera de comunicarnos nosotros. Mira el turismo, cómo yo vendo, ¿verdad? El turismo, cómo yo presento, cómo yo digo, mira, cómo soy guía turístico, cómo yo llego, cómo administro una parte hotelera, cómo hago el lenguaje. Yo debo convencer, yo debo persuadir con el lenguaje de la mejor manera, de buscar, debo enriquecer mi vocabulario, debo formarme en turismo realmente, debo escribir en turismo realmente. Todo eso lo hace lenguaje y comunicación, amigos. Por eso es importante que en todas las carreras del mundo, en el primer trimestre y en el segundo debería ser siquiera, y en el tercero debería ser siquiera 1, 2 y 3 lenguajes, porque a medida de que nosotros vayamos construyendo, vayamos haciendo codificación y descodificación, vamos a enriquecer nuestros discursos orales y escritos. Igual como pasa con ingeniero ambiental. ¿Está por aquí el ingeniería ambiental? Ninguno. Tenemos por aquí a procesos gerenciales. ¿Alguno está en procesos gerenciales? Imagínate, es la gerencia. ¿Cómo yo manejo el lenguaje y la comunicación? Procesos gerenciales, ¿alguno está ahí? ¿Ah? Tenemos entonces a nivel de procesos gerenciales. Ninguno. Y en turismo, que también tenemos los procesos de la comunicación. Ahí tenemos entonces, si no hay una frontera estructural dentro de los procesos gerenciales o de aquellos procesos que tenemos, no hay una frontera estructural, porque el factor fundamental que se manifiesta en esa construcción autoral, o sea, yo lo hago autoral, ¿sí? Del texto, para esa interpretación que se le puede dar a través de los diferentes signos lingüísticos. Entonces, esa construcción, ante todo, intensifica jugar con la calidad de la palabra, con la calidad del lenguaje, con la calidad del proceso de codificación, y que de otro modo el texto adquiere un rasgo de una elevada convencionalidad, lo que yo construyo. Entonces, lenguaje, comunicación.
Entonces yo vuelvo y digo, el primer texto entonces viene siendo sintagmático. Todo es sintagma. Yo leo sintagma, verbal, nominal. Pero el otro, que es el segundo texto, texto dentro del texto, viene siendo de eje retórico. Viene siendo de eje retórico total. Mire la construcción que nos lleva y la importancia que tiene el lenguaje y la comunicación. Que no la vemos así, la vemos que, bueno, aprendimos a hablar y hablamos. El discurso se convierte de manera retórica. Es por ello entonces que debemos tomar en cuenta todos los elementos de la comunicación y que por supuesto podamos tener esa relación entre cada uno de ellos. Cuando nosotros hacemos esos procesos gerenciales, ¿qué hacemos? Cuando hacemos el turismo, cuando hacemos el derecho, cuando hacemos el mercadeo, cuando nos vamos a esa parte de educación, cuando nos vamos a todos esos lados que van a permitir darle importancia al desarrollo de la comunicación. Entonces, si nosotros nos comunicamos, damos ese proceso, entonces pudiéramos decir entonces que lenguaje y comunicación vienen siendo y tienen una relación demasiado cercana porque a través del lenguaje podemos comunicarnos. ¿Qué podemos pretender entonces desarrollar de manera colectiva? Hacer una construcción colectiva de un discurso con la comunicación, intercambio de ideas. Entonces hacemos una construcción colectiva. ¿Qué podemos hacer dentro de los procesos de la comunicación? Pudiéramos hacer un proceso formativo. Entonces, dentro de ese proceso formativo de ustedes como estudiantes de pregrado, puedan tener todas las herramientas necesarias que les permita darle importancia al lenguaje y a la comunicación como herramientas necesarias hasta el final de sus vidas. Ustedes nacieron y tuvieron la facultad de hablar y que pueden practicar y expresar a través de la voz la lengua, el idioma. Otro conjunto, que son los sordos mudos, que son los cieguitos, que también tienen su propia facultad y que a través de su lenguaje de señas, el método Braille para los cieguitos, pueden ellos, el tacto, todos ellos pueden expresar también, porque ellos también tienen sus facultades. Y lo hacen también a través de esa lengua. Ellos se entienden, ellos se dan, ellos pueden darse la comunicación de una manera. Entonces nosotros tenemos facultad de hablar, tenemos la facultad de hacer cosas con nuestro lenguaje, con nuestra lengua, con nuestra habla. Entonces vamos a desarrollar estos procesos de formación de una manera consona, de una manera óptima, de una manera de desarrollo, de que podamos interpretar, de que podamos analizar y de que podamos decir que en las instituciones de formación puede darse en los procesos comunicativos de una manera. Nosotros ahorita nos estamos comunicando, yo te les hago preguntas y ustedes me están respondiendo de manera distante. Ustedes están allá, yo estoy aquí. Pero hay una comunicación porque tenemos el mismo codificación. Tenemos el idioma, tenemos nuestra lengua y nos podemos comunicar, nos podemos entender y nos podemos comprender. Así que están dirigidos a interpretaciones y están dirigidos, por supuesto, en reconocer que nosotros los facilitadores en esta formación de ustedes como profesionales somos los indicados de poderle dar herramientas necesarias. Ahí es cuando vamos desarrollando el análisis, yo les mando tarea de análisis, interpreten, reflexionen, hagan, construyan, para que puedan ustedes mismos hacer su propio discurso. Bueno, mis queridos amigos, hemos estado hoy compartiendo esta unidad curricular extraordinaria que se llama Lenguaje y Comunicación. Les di más o menos un recuento de lo que el proceso, de lo que es lenguaje, de lo que es comunicación, sus elementos y todo lo que hacemos nosotros en nuestras vidas y que a nivel profesional les va a servir de mucho. Les pregunto, ¿cómo les pareció el encuentro? ¿Qué importancia les da?
ustedes al encuentro? ¿Cómo lo consideran? Cuéntenme. Bueno, profesora, para mí, como usted lo dijo al principio, estoy también adaptándome a esta nueva tecnología. De verdad que, aunque ha sido un poco lento mi proceso, la tecnología a veces avanza tan rápido que nos quedamos atrás, pues me parece genial, hace la vi súper chévere. eh, Podemos aclarar dudas y de hecho tenemos esta oportunidad de aclarar dudas, de, como en este caso fue lo del el programa con respecto a las actividades. Claro, Eh, claro. y bueno, hacerlo de esta manera, en vivo y constante, es súper genial. A pesar de que estemos muy distantes, pues la clase está ahora mismo, pues. Claro, estamos así, nada más la conexión y estamos ahí, estamos en sitio. Gracias. Ajá, cómo les pareció el proceso? ¿Cómo les pareció la metodología? ¿Cómo les pareció la facilitadora? Todo eso hay que evaluarlo porque ustedes me parecieron extraordinarios. Estaban allá muy atentos. Excelente, profesora. Yo tuve la oportunidad bueno, hace unos días también fui a un encuentro allá. Me gustó más presencial, pero bueno, hoy no se dio la oportunidad. Bueno, en otra oportunidad será. Así será, ¿Y cómo fue el proceso? ¿Les pareció muy bien? pues más cómodo, la verdad, sí. Está bien. Más práctico. Bueno, sí, de todo. Un día vienen presencial, otro día pues están allá conectados y ahí estamos. Vamos a darle también importancia a estos procesos que lo que viene es online. Sí, Todo hay que está, adaptarse a la plataforma. hay que adaptarse a la plataforma. Bueno, entonces me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga y en cualquier momento se planifica el segundo encuentro para que ustedes estén pendientes. Estamos en contacto entonces. Cualquier cosa con admisión pueden conectarse y mi número de teléfono ahí se lo dan en la universidad, es el 0424-704-9580 y cualquier pregunta lo pueden hacer. 0424-704-9580. Doctora Lira Méndez, estamos a la orden. Gracias, doctora. Bueno, mucho gusto, que Dios me los bendiga. Chao, 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 Venga. chao.